Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos, amigas del signo de Leo, ¿qué tal esta semana? Vamos a manifestar desde ya que excelentemente bien, claro que sí. Ya sabes que aquí somos pura energía de alta vibración, alta frecuencia, mis queridos Leos. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida y honrada por tu maravillosa presencia. Vamos desde ya, sin más dilación, a sacar energías para Leo. Wow, Leo, la fuerza. Dime tú, ¿qué otra energía podía ser sino para Leo número 3883? Esta semana puede ser importante para ti, mi Leo. La energía de la fuerza nos habla de una frecuencia. Esta frecuencia que nos activa la capacidad de armonizar todas nuestras cualidades y habilidades. Hace una forma de ser fuertes, de ser equilibrados, de controlar la situación, de controlar nuestras sombras, de controlar esas partes esas partes nuestras que no nos gustan tanto, que decimos, oh, ojalá yo no tuviese esta parte. Agradécelo porque allí hay un mensaje para ti. Precisamente en las sombras está la luz. Y las sombras son unos amigos espectaculares. Las sombras nos hablan de caminos espectaculares para seguir. Una vez lo controlamos, tomamos la fuerza. No, esto no se habla de fuerza física. Esto nos habla de fuerza espiritual, de fuerza emocional, de autocontrol, autoconocimiento. Esto es una frecuencia que nos activa las capacidades y nos armoniza. ¡Wow, Leo! Empezamos potentes, ¿no? Empezamos muy bonita la semana. Claro que sí, mis amigos de Leo. Vamos aquí, mensaje angelical. No se hace esperar para ti y es la paciencia. Pues mira, Leo, hermosa energía. El arcángel Jofiel te dice, tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. Aquí estamos hablando de esa fuerza que se requiere para manifestar, para evolucionar, para avanzar. Tus sueños ahora mismo, para muchos de mis Leos, están floreciendo como de una manera muy veloz, muy rápida, que tu capacidad para comprender y entenderlos. Fíjate algo, te estoy hablando de las sombras y te estoy diciendo precisamente aquello que se nos manifiesta en este presente es para trabajarlo, es para cuidarlo, para entenderlo, que no se te acumule la tarea. Y hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos y cómo lo pedimos al universo, porque posiblemente nos llegue todo de golpe y no tengamos la capacidad de manejar tanta energía en un momento puntual. Vas a necesitar de tu cuidado y tu paciencia para entender cada una de esas circunstancias que se presentan en tu vida. Claro que sí, Leo, semana importante de evolución, de crecimiento, pero déjame decirte algo, Leo. Si esto llega a tu vida de esta manera es porque el universo sabe que eres lo suficientemente grande, hábil, potente, poderoso para manejar lo que se te venga. Tú tienes las herramientas necesarias, pulidas y listas para utilizarlas. Tienes la fuerza, el poder, el equilibrio y sobre todo la tranquilidad y la ecuanimidad que se te está requiriendo ahora mismo. Se te está a nivel oracular, se te está sugiriendo que tengas. No te preocupes, no te agobies, todo sucede a su debido momento. Vamos a sacar una carta de las divinas deidades. Mira que yo he barajado bastante. Me gusta mucho cuando las energías se repiten. Fíjate, aquí tenemos a Aquilanda, la diosa nunca rota. Todo sucede para tu liberación, claro que sí. Elijo convertirme únicamente en más amor. Esta semana Aquilanda ha querido salir mucho. Yo la quiero mucho a ella porque es una diosa que nos habla de resistencia, resiliencia. La historia de ella es bastante fuerte. Ella pasó muchísimo martirio, pero nunca lograron romperla. Ella nunca la rompieron, ella siempre se mantuvo intacta, siempre se mantuvo perfecta, nunca la rompieron. Ella siempre dijo y manifestaba que todo sucedía para su liberación y ella eligió convertirse en puro amor. Vamos aquí, fíjate algo, transformación, la muerte, igual importante. Algo se derrumba para que algo vuelva a nacer. Aquí, obviamente, evidentemente, muchos de mis Leos están transitando una situación de quiebre, de ruptura, de
de cambio de paradigmas, ¿no? Muchos de mis leos van a estar atravesando esta semana de situaciones en las que se va a requerir muchísimo tu fuerza, tu paciencia, de no ser roto, de que no te rompan las circunstancias, de que todo como que vas a sentir que te llega de golpe, de momento, pero ten la conciencia viva, ten la sabiduría, vas a tenerla para saber que todo sucede, que para algo las cosas suceden, para algo vas a tomar las mejores lecciones de esto y vas a renacer, Leo, claro que sí. Para mis Leos, ya entiendo. Potente toma de decisión, no saber qué hacer, ruptura, me están hablando aquí mucho por ese, para muchos de mis Leos, algún fracaso matrimonial, algún divorcio. Aquí me están diciendo de no saber qué hacer, sí, dejar los bienes materiales o sea, de no tener ahora mismo esa capacidad de saber qué dejar, qué no dejar, esa balanza que no se pone todavía a tono entre lo material y lo emocional. De repente ese momento que se pasa cuando hay un divorcio, cuando hay una separación. Me están hablando que esto es de hace mucho tiempo, esta relación es una relación larga que se ha cortado. Para muchos esto no va a resonar con todos los leos, pero sí es verdad que, fíjate algo, aquí hubo un tema de infidelidad. Y fíjate algo, Leo, te voy a decir algo. ¿Cómo te explico esto? Muchas veces cuando terminamos una relación, cortamos algo, tenemos un desbalance entre lo emocional y lo material, no sabemos qué dejar, qué no dejar, de repente queremos volver otra vez a retomar la relación porque echamos de menos ciertas cosas que dejamos atrás, tendemos a olvidar los momentos de discusión, recordamos solamente los momentos bonitos y queremos como que echar para atrás y recuperarlo todo, pero muchos de mis leos tienen aquí ya, fíjate, por eso te digo que hay temas de infidelidad, muchos de mis leos tienen aquí ya a dónde ir, tienen ya una mano que los está esperando, tienen una persona que les ha tendido la mano y que con la que quieren iniciar una nueva relación. Esto es un tema complicado, Leo, esto es un tema complicado porque es una ruptura con mucho dolor, tú no has querido hacer daño, claro que no. En tu intención nunca ha estado hacer daño, pero las cosas del corazón así son. Sí, deseos de vivir, deseos de partir, deseos de comenzar una nueva vida. Caballero de Espadas nos habla de salir prácticamente disparado de un sitio, corriendo de una situación, como que ya no aguantabas más, aguantaste mucho más de lo que fuiste capaz de soportar, sentiste que no podías, que te rompías. Por eso es que la diosa nunca rota nos está hablando de la paciencia, de la fuerza que has tenido que tener para tomar esta decisión y este paso. Fácil no es, para nada, es que es nada fácil. Aquí la rueda de la fortuna gira a tu favor, claro que sí. Aquí hay un cambio de vida favorable. Aquí hay una necesidad innata para ti de comenzar de nuevo. Aquí necesitas empezar unos nuevos aires, volver a respirar, volver a sentirte bien, volver a sentir que no has dañado a nadie. Leo, tú no dañas a nadie, con ser tú no pasa nada. Es que lo importante es hablar claro. Si has sentido, si saliste corriendo de una circunstancia y pensaste que no fue de la mejor manera, pues siempre se puede conversar, siempre se puede hablar. La rueda de la fortuna nos habla precisamente de eso, de que el cambio de vida, el giro ha sido tan fuerte que muchas veces puede que tú hasta mismo estés sintiendo vértigo, Leo, estés sintiendo vértigo porque ahora mismo sales de una... Lo más normal es que al salir de una relación tengamos un tiempo estando solos, para encontrarnos a nosotros mismos, para reconectar, pero aquí me están diciendo que es una salida de una relación para otra relación. Es un cambio muy fuerte y es normal que sientas vértigo, Leo. Aquí está el romance que te espera, sí señor. Aquí está del otro lado quien te seca las lágrimas, quien te dice no pasa nada, yo entiendo tu dolor, entiendo el momento que está sucediendo. Hay como una sensación de yo te apoyo, pero ya está bueno, deja atrás el pasado. Si ya te fuiste, ¿no? Ya está. Quizás, fíjate algo. Quizás esta persona con la que
tú vas a retomar una nueva vida o vas a intentar tomar una vida, te va a pedir, te va a decir o te va a sugerir que se den un tiempo para que tú sanes, porque se está dando cuenta que eres demasiado evidente, tus emociones son muy evidentes, el dolor es muy grande, necesitas equilibrarte un tiempo, posiblemente te lo propongan. Te propongan que tomes opciones, que te des un tiempo de descanso, de relax, de recapacitar bien lo que ha pasado, porque no es nada fácil. Wow, Leo, esta lectura yo siento que es muy dirigida a una persona muy particular, es muy individual, es una lectura bastante potente, bastante fuerte. Claro que sí, Leo. Esto no es fácil, lo que se me ha planteado aquí no es nada fácil. Vamos a sacar unas letras que pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de esa persona especial para ti. Tómalo como te resuene. Tenemos la letra E, la letra C, H, N y V, o V pequeña. Tómala como te resuene para ti. Uf, un mensaje fuerte, ¿eh? Vamos a sacar aquí unos dijes de poder para ti. Tenemos aquí, fíjate algo, cantos de sirena, cantos de sirena. Canta sirena. Posiblemente muchos de mis leos hayan podido estar como que sintiendo embrujados o tomando una decisión demasiado rápida y lanzarse, tomar una decisión demasiado rápida que requería posiblemente un poquito más de paciencia, un poquito más de pensarse las cosas. Mira, no es momento para esto. Aquí siempre pueden haber posibilidades de conversación, de retomar las cosas por donde se quedaron. Ten cuidado con los cantos de sirena. Ten cuidado. Tenemos aquí el corazón, el amor está presente para ti. Aquí hay un amor que nunca te va a olvidar. Aquí hay sentimientos de amor muy presentes. El amor para ti, Leo. Aquí hay emociones encontradas. Tenemos aquí posiblemente para muchos de mis leos el dolor más grande sea que se queden, haya familia, hayan hijos de por medio y sea un gran dolor para ti el tener que romper una relación, porque cuando hay hijos de por medio es muy difícil, Leo. Bueno, lectura fuerte donde las haya. Si ha resonado contigo esta lectura, dame un like, suscríbete, comenta. Si estás interesado o interesada en una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos pondremos en contacto. Te quiero mucho, Leo, mil bendiciones. Que todo salga excelentemente bien.